One. Live. Live. Hey, Dios me lo bendiga, damas y caballeros. Otro día más. Quiero estar contigo. Hey, Jesucristo. Estamos de nuevamente en el Cohasno Lime, en el 30 de la Boston Street, Boston, Lynn, Massachusetts. Me he dado con Boston, como me crié en Boston. Pero otro día más, que lo estamos haciendo los servicios un martes sí, un martes no. Y nos toca este martes ahora. Pronto vamos a dar el estudio, uno nuevo, la ley de Cristo. Amén. Amén, amén. María. Dios les bendiga de nuevo. Estoy muy feliz, como Amén. dice Alegre. como dice mi nieta. Estoy muy feliz de estar aquí otra vez con ustedes. Amén. Vamos a empezar con unas alabanzas al Señor y después de la alabanza vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a empezar un estudio nuevo, la ley de Cristo. Que Dios les bendiga y que lo disfruten. Nos vemos en un par de minutos. Amén. Amén. Otro día más, quiero estar contigo, te quiero conocer, Como dice la quiero nena, ser estoy contigo. ¡Hey! ¡Bienvenidos! Nunca perdí una batalla, su nombre tiene todo el poder, sus palabras son espíritu y vida, y dan aliento a mi ser. En el desierto eres Dios, y sin gloria hoy podemos ver. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre. En el nombre de Jesús.
Jesus. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Goodness of God. No se puede llevar a la gente. Thank you, Lord. Te amo, Dios, porque nunca me has fallado y por siempre en tus brazos estaré. Y sé que me levanto y antes de dormir yo cantaré de cuán bueno es mi Dios. Siempre has sido un Padre bueno, Hey. siempre tú has sido tan fiel. Con cada aliento que yo tenga, cantaré de cuán bueno es mi Dios. That's better. Con tu voz me has guiado por el fuego y en tempestad has estado a mi lado. Te veo como un padre, como un amigo fiel. Yo viví la bondad de mi Dios. Siempre has sido un Padre bueno. Siempre tú has sido tan fiel. Con cada aliento que yo tenga, cantaré de cuán bueno es mi Dios. Donde me sigue Dios, me sigue a donde voy. Donde me sigue Dios, me sigue a donde voy. Donde vivo a ti todo lo que soy, mi vida te adoro. Cuando me persigue Dios, me sigue a donde voy. Cuando me persigue Dios, me sigue a donde voy. Cuando me persigue Dios, me sigue a donde voy. Dedico a ti todo lo que soy, mi vida te adoro. Cuando me persigue Dios, me sigue a donde voy. Jesus. Yes. Santo. Siempre has sido un Padre bueno. Siempre tú has sido tan fiel. Con cada aliento que yo tenga, cantaré de cuán bueno es mi Dios. Siempre has sido un Padre bueno.
Gracias, Padre, por tu plan perfecto. Oh. Gracias, Señor. Yes, Lord. Gracias porque puedes hacer más allá de lo que pensamos, soñamos o imaginamos. Wow. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y hoy somos conscientes de tu presencia entre nosotros. Aleluya. Espíritu Santo de Dios, Yes. tú rompes cadenas. Jehová. Espíritu Santo de Dios, hoy nos haces libres para correr confiadamente hacia el trono de la gracia. Por eso decimos, hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el Nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Woo! Technical difficulties. Hay poder en el nombre de Cristo. Okay, what's going on? Yeah. What? Smiling, but There you go. Y de esa victoria que tú ganaste hoy para nosotros, Jesús. Hoy nos levantamos como un ejército. Un ejército de Dios, de los redimidos, de los victoriosos. Es que Porque es tu victoria la que nosotros vivimos hoy. Iglesia, si tú crees esto, yo te pido que marches. Que marches porque Satanás está a tus pies. Que marches porque te ha sido dada autoridad por lo que hizo Jesús en la cruz. Que marches declarando que las cadenas hoy son voladas. En el nombre de Cristo Jesús. Tenemos la victoria. Tenemos libertad. Porque es nuestro Dios el que se va a declaramos. Oigo caer cadenas. Oigo caer cadenas, cadenas, cadenas. Nuestras unidas en nuestra nación. Oigo caer cadenas. Todos somos libres. Oigo caer cadenas. Porque Jesús yes, Lord. Hay poder, hay poder, hay poder. Hay poder, hay poder, hay poder. Cadenas en el nombre de Cristo. hay poder, hay poder. el nombre del que venció. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper. De Nazaret, Cristo de Nazaret. No chillaron. Yeah. Well, we start earlier. Yes. Hay bastante carne en el Perdonen hueso. los technical difficulties. Yeah.
Pero hay bastante carne en el hueso, so. That's Empezamos right. temprano. Thank you, Lord. Thank you, Hallelujah. Jesus. Aleluya, mi alma te alaba, Jehová. Thank you, Jesus. Señor me los bendiga mucho, mucho más. Amén, amén. Y aquí, como siempre, Woo. los beneficios de nacer de nuevo, vivimos en el espíritu, no en el cuerpo, en la carne. Tenemos que vivir en el espíritu. Yes. Son los estudios que nosotros estábamos haciendo era de muerto a la ley. Vamos a comenzar, vamos a hacer, este va a ser parte A, porque vamos a tener que hacer parte B de la ley de Cristo. Y después vamos a ir a lo otro, pues, vamos a empezar en muertos al pecado. Eran muertos a la ley, y ahora vamos a darle un receso a la muertos a la ley. Vamos a darle la ley, Ahora estamos en la ley de Cristo, en la ley de Cristo, parte A, después vamos a hacer parte B, no en la ley de Moisés. no la ley de Moisés. Ujú. Estamos Que en es la ley de del hombre. Cristo. So, la ley de Cristo es la gracia, anyway. Amén. Amén. So, María, Hello. hello. Ok. La pregunta es la persona que nos está mirando, me imagino que no han oído este estudio, porque nosotros, el pastor de nosotros nos está dando estudios que yo sé que no los están dando en otros sitios, y muchos de ustedes no han oído estos estudios. So, estuvimos dando el estudio aunque estamos muertos a la ley, y la ley es la ley de Moisés. So, ahora estamos en la ley de la gracia, porque estamos en el nuevo pacto. Amén. Entonces, la pregunta es, como estamos en el nuevo pacto, estamos en la ley de Cristo, Amén. no en la ley del hombre, que fue la que Moisés trajo. Esa era la ley del hombre. Ahora estamos en la ley de Cristo, que es la gracia. La pregunta es, ¿qué es la ley de Cristo? La respuesta es Galatas 6:2. Dice, Galatas 6:2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Qué es exactamente la ley de Cristo? Esa es otra pregunta. ¿Y cómo se cumple al sobrellevar las cargas de las otras personas? Mientras que la ley de Cristo también se menciona en 1 Corintios 9:21, la Biblia específicamente en ninguna parte define cuál es precisamente la ley de Cristo. Vamos a ir a 1 Corintios Sin embargo, 9:21. El 1 Corintios 9:21. Primera de Corintios 9:21. Ahí. Primera de Corintios, yo creí que la tenía marcada. I guess It's not. on the board. Tú la tienes en la... Wow. Ok, vamos a ir a la primera de Corintios 9:21. Ahí nos habla, la primera de Corintios 9:21. Ahí nos dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Ay, santo. Aquí lo que nos está diciendo es, para nosotros que ya sabemos de la ley de Cristo, ganar los que están sin ley. Eso quiere decir los que todavía no han sido criatura nueva. Yeah. Eso es el propósito de estos estudios, es para nosotros ganarnos Amén. los que están sin la ley de Cristo, que son esas personas que no son nueva criatura todavía. Yeah. Y eso es lo que, cuando nosotros somos discípulos de Él, eso es lo que Él nos manda a hacer como embajadores de su palabra. La Biblia específicamente en ninguna parte define cuál es precisamente la ley de Cristo. Sin embargo, la mayoría de los maestros de la Biblia comprenden que la ley de Cristo es lo que Cristo dijo, que eran los grandes mandamientos.
en Marcos 12, 28, 31. So nos vamos a Marcos 12. Marcos. 28. Marcos 28. 2, ok. Marcos 12, 28 a 31 dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien la pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Wow, no hay otros. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, le dice: bien, maestro, verdad ha dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Porque en el tiempo de antes uno tenía que hacer sacrificio. Ya. Y ya nosotros, como estamos en la gracia, ya Jesucristo, cuando Él fue al matadero, ese fue el último sacrificio. Espión. Yeah. Espión de los pecados. Okay. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principio mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. So, con esto ya, ¿cómo es que se dice? Confirmamos lo que ya no estamos por los primeros 10 mandamientos. Los primeros 10 mandamientos sí son buenos, pero esos son parte del Viejo Testamento. Ahora estamos en un nuevo convento, en un nuevo pacto, y en el nuevo pacto solamente hay 2 mandamientos, que uno es amar a Dios y el segundo es amar al prójimo. La ley de Cristo entonces es amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En Marcos 32 de 33, el escriba que le hizo a Jesús la pregunta responde con: amar al prójimo como a uno mismo es más que todas las holocaustos y sacrificios. En esto Jesús y el escriba estuvieron de acuerdo que estos 2 mandamientos son el corazón de toda la ley del Antiguo Testamento. Toda la ley del Antiguo Testamento se puede colocar en la categoría de amar a Dios y amar al prójimo. Con estos 2 basta. Con esos 2 basta. Yo digo con uno nada más basta. Con el primero. Amar a Dios. Porque si uno ama a Dios, el amor de Dios es el agape, es incondicional. Amén. So, uno ama, olvídate, todo. Uno no puede amar, parar de amar. Yeah. So, para mí, con el primero basta, yo no necesito el 2. Yeah. Con el mío, I'm good with one, that's it. Yeah. Con el primero. Se cumple toditos. Los 630 y pico de hasta el viejo y el nuevo y el que viene, se cumple todo con el número 1. Okay. Eso es mi pensamiento. So do you want to go into some of these verses? Yeah, we could share anyway. Yeah. Yeah. Okay. No, but I wanna, what do you want? You wanna keep doing this? Do you want me to continue? Yeah, good. This? Okay. Yeah. Vamos a continuar aquí. Yeah. Tenemos tanto que queremos I know. avanzar un poquito. Él tiene lo de él y yo tengo lo mío. Ok. Diversas escrituras del Nuevo Testamento declaran que Jesús cumplió la ley del Antiguo Testamento
trayéndolas hasta su fin y conclusión. Romanos 10:4. Vamos a Romanos 10:4. Hay poder, hay poder. Romanos 10:4. Hay poder, hay poder. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin. Porque recuérdense que esto es por fe. Amén. Esto es por fe. Poder. Dice en Hebreo 6:11, dice que sin fe es imposible. 11:6. 11:6. En Hebreo 11:6 11:6 dice que es imposible Agradar a Dios. agradar a Dios sin fe. Eso es lo único que agrada a Dios, es que nosotros tengamos fe. No es ayunar, no es orar, no es nada más que la Tener fe. fe, tener la fe. Eso es lo único que le Que le agrada a Dios. agrada a Dios. Imagínense en eso. La gente ayuna, ora, eso, Hacer vigilia, vigilia. Ya. Y lo único que le agrada a Dios es fe. ya, mucho Porque todavía. Jesús dice, ya tiene fe, ya lo tengo. Ah, exactamente. Así es. Ay, ay, ay. So, entonces en Galatas 3, vamos a Galatas 3, 23 y 25. Esto me quieren escanear aquí. Galata. 3, 23 al 25. All right. Got it. Wow, you got it highlighted. Highlight it. Eso, entonces en Galatas 3, 23 al 25 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Descubierta. Dice descubierta. Descubierta. Alaba. Ya. Pero, ok, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Amén. Amén, amén, amén. Y ahí, como yo dije anteriormente, sin fe es imposible agradarle Adiós. a Dios. Amén. So, okay, Ahí go va. back here. So, y después nos vamos a Efesios 2:15. Highlight. También lo tienen highlighted. Wow, qué lindo. En Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, ¿viste? Nueva criatura. Amén. Dice un solo y nuevo hombre, eso quiere decir una nueva criatura, haciendo la paz. Ya tenemos paz entre Dios y el hombre. Hay paz ahora. Ya. Y Jesucristo. nos vamos a Colosenses 2:14. En Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Con Jesus. Jesús. La clavó en la cruz todito. Todito fue clavado en la cruz. Todito. Él lo hizo todo, Perdonó todos los pecados. todos los pecados. Toditos. En vez de la ley del Antiguo Testamento, los cristianos han de obedecer la ley de Cristo. ¿Viste?
en lugar de intentar recordar los más de 600 mandamientos individuales en la ley del Antiguo Testamento, los cristianos deben simplemente enfocarse en amar a Dios y amar a los demás. Si los cristianos verdaderamente y de corazón obedeciéramos estos dos mandamientos, estaríamos cumpliendo todo lo que Dios requiere de nosotros. Lo que yo siempre digo. Praise the Lord. Con uno basta, con el primero. Con uno basta. Ya, con el Yeah. primero So, basta. yeah. No hay que cumplir todos esos 600 So- y pico. Ahí tú puedes llevar ahora lo del adulterio. Ajá, ya. Porque mira lo que dice aquí. Pero Aquí dice. No, ya. ya no, ya. Aquí dice, en esto Jesús y el escriba estuvieron de acuerdo que en estos dos mandamientos son el corazón de la ley del Antiguo Testamento. Toda la ley del Antiguo Testamento se puede colocar en la categoría de amar a Dios o amar a su prójimo. So, Dios requiere, esto es lo que el Señor requiere de nosotros, estos dos mandamientos. Ya. Cristo nos libró de la esclavitud de los cientos de mandamientos en la ley del Antiguo Testamento. Y en cambio nos invita a amar. Primera de Juan 4, del 7 al 8. You got it? Ya. Amados, amémonos unos al otro, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Para que vivamos por él, alaba, Señor. Qué lindo. Mi hermana, alaba la gloria de tu nombre, Jehová. Señor. De 4 de 7 al 8. Ok. Amados, amémonos unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En primera de Juan 5:3 continúa diciendo, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Que ahora mismo lo que tú dices, ya uno no tiene que estar ayunando, ya todo está hecho. Ya. Ya todo, no hay nada que añadirle a lo que ya Él hizo con nosotros. Ya. Algunos usan el hecho de que no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento como una excusa para el pecado. Eso es lo que estábamos estudiando con el pastor Che. Amén. El apóstol Pablo trata este tema en Romano. ¿Qué pues? Pecaremos. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Romanos 6:15 dice, para el seguidor de Cristo, el evitar el pecado se logra por el amor a Dios y el amor a otros. El amor debe ser nuestra motivación cuando reconocemos el valor del sacrificio de Jesús en nuestro nombre. Nuestra respuesta debe ser el amor, la gratitud y la obediencia. Cuando entendemos el sacrificio que hizo Jesús por nosotros y por otros, nuestra respuesta es seguir su ejemplo en expresar amor a los demás. Nuestra motivación para vencer el pecado debe ser el amor y no un deseo legalista de obedecer una serie de mandamientos. Debemos obedecer la ley de Cristo porque lo amamos, no para que podamos marcar una lista de mandatos que hemos obedecido correctamente. Amén, amén y amén. Praise the Santo. Lord. That was quick, Maria. We might Yeah. be able to do this today. Oh, okay. So we got That a was little good, that was bit. good, that was good, So we got a little bit. Amén. María trajo su partecita, ahora yo voy a ponerle la mía. And then, Amén. as you go, I can La- probably add. Ya.
Ya. La ley de Cristo. En la Biblia encontramos dos leyes mejores conocidas como los testamentos. La ley de Moisés y la ley de Cristo. Pero ¿cuáles son? ¿Son aún vigentes? ¿Tenemos que cumplir ambas? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? ¿En qué son diferentes? ¿Acaso se contradicen? Oigan eso. La ley de Moisés y la ley de Cristo, pero ¿cuáles son? ¿Son aún vigentes? ¿Tenemos que seguir cumpliéndolas? ¿Tenemos que cumplir ambas? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? ¿En qué son diferentes? ¿Acaso se contradicen? En la Biblia encontramos dos leyes mejores conocidas como testamentos. Sus reglas son distintas, por lo tanto es imposible, oigan eso, es imposible guardar las dos justamente. Por eso no la hace que se pongan oído, por eso no se contradigan, pues el mismo Dios, el autor de ambas, antes bien fueron escritas para dos diferentes épocas. Amén. La ley antigua sirvió muy bien para su época en particular. La nueva sirve muy bien para ahora. El pasado pasó, como dicen los boricuas, y el futuro es el futuro. Vamos a dejar lo pasado en el pasado. No seguimos contriñando el pasado. Nosotros enseñamos aquí en la iglesia que tenemos que decidirnos, vivir en el Viejo Testamento o en el Nuevo Testamento. El Viejo Testamento no nos aplica a nosotros Es ya. obsoleto. No. Estamos aquí nos enseñamos, el maestro de nosotros es un maestro que tiene mucho conocimiento, y nosotros enseñamos unas enseñanzas que son difíciles de entender, porque si no entendemos que estamos muertos a la ley y estamos muertos al pecado, más nunca vamos a poder alcanzar esa libertad, tratando de decidir el Viejo Testamento y el Nuevo. Tenemos que decidirnos. Yo digo que es mezclando agua con aceite, el viejo y el nuevo. No se puede, es imposible. Porque No se puede, es imposible. el problema es que los maestros, no han enseñado a su iglesia cómo separar. Y ahí es que está el conflicto. El conflicto es que ellos no le han enseñado, muchos de ellos no están enseñando que todo pasa en el espíritu. Entonces, como ellos no han enseñado que todo pasa en el espíritu, porque esto es un libro espiritual, las ovejas están confundidas cuando se les habla de pecado. Ellos se creen que cada vez que pecan, ellos tienen que volver a reconciliarse con el Señor. ¿Tú me entiendes? Porque muchos ellos creen que como ellos pecan, ¿cómo es que se dice? Ellos pierden su salvación. Por eso aquí en Romanos 7, ¿ok? Te voy a coger otro No, come. Pero para que yo quiero que los hermanos que están oyendo esto, que ellos entiendan que no se contradice. La palabra de Dios no se contradice. Nunca. Pero usted tiene que entender que esto, la perfección de nosotros está en nuestro espíritu. Alaba. Y cuando nosotros somos una criatura nueva y aceptamos al Señor como nuestro Salvador único, ¿ok? El espíritu de Él viene a vivir con nuestro espíritu y es sellado. So ya cuando el espíritu de nosotros está sellado con el Espíritu Santo, ya el pecado ya no le afecta a su espíritu, porque recuérdense, cuando nosotros nos vayamos de este mundo, esto aquí se queda. Amén. Lo que se va con el Señor es nuestro espíritu. Y Perfecto. que es perfecto, Santo. que es perfecto. Entonces ahí es que está el conflicto. Pero esto no es ningún conflicto, Amén. Es que muchas de las personas que están dando estudios bíblicos, ellos mismos no entienden que la perfección es en el espíritu. Nosotros somos cuerpo, alma y carne. So, nuestra perfección es en el espíritu, ese es el alma, ¿no? Espíritu. El espíritu, cuerpo, alma, carne. Ajá. So,
El cuerpo y el alma. El cuerpo es el flesh. No, ok, el cuerpo. The soul es el alma. Ajá, lo intelectual. Lo intelectual. Y la carne es de flesh. Yeah. Okay. So, en esto, por eso, mucha gente que están dando estudio, cuando leen Romanos 7, del 15 al 23, yo quiero que ustedes vayan a Romanos 7, del 15 al 23. That's going to be part of the death to the muertos al pecado. Oh, ¿estás going to be muertos al pecado? Yeah, part of it. Okay. Mi hermano es el maestro aquí, yo soy el ayudante. Yo soy el ayudante. She's pretty good. Pero me pongo tan excited. No, así que uno tiene que estar excited por una Me cosa pongo del tan Señor. excitada cuando el Señor me muestra cosas Ay, que yo eso- tengo. eso es lo No más es para bonito que que- yo me quede con ella, es para que yo la comparta, ¿no? Let it go. Yes. Ajá. Yes. So, I love it. en Romanos 7, del 15 al 23, ¿ok? Y como le explico, cuando vamos a leer estos versos, yo quiero que ustedes comprendan que aquí él está hablando, esto es Pablo, el apóstol Pablo hablando, y él está hablando de su espíritu y está hablando de su carne. Amén. Y recuérdense que a Pablo fue que Jesús le dio la revelación De la gracia. de la gracia. Amén. ¿Ok? Y él mismo, para que ustedes vean, la persona a quien Jesús escogió para darle la revelación de la gracia, también tenía conflicto en la carne. Amén. ¿Ok? Yes. Y él fue el que recibió esta revelación. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Y él tenía que diariamente pelear con la carne. ¿Ok? Amén. Para mantenerse. Él sabía que él no iba a perder su salvación. Pero cuando uno llega a Cristo, uno quiere empezar a caminar más como Él. Amén. Y uno quiere cada día renovar su mente con la palabra. Yes. Para ser más como Cristo. Amén. Y para empezar como Él, a caminar como Él. En menos pecado, Eso es Y el proceso de la santificación. Exactamente. So, Él mismo, al que Jesús escogió para darle la revelación de la gracia, Él mismo tenía una batalla diaria con la carne. So, por eso yo quiero que entiendan que en estos versos, él está hablando de la carne y está hablando del espíritu, en estos versos. So, nos vamos a Romanos 7, del 15 al 23, y esto es el apóstol Paul hablando esto. Ok. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Esto hago. Mira cómo él dice, él sabe que es mal y que lo aborrece, pero lo hace porque es en la carne. Ahí él está peleando, él está haciendo cosas, pero es porque él tiene ahí un conflicto con la carne, una batalla. Si no lo que aborrezco, eso hago. En el 16 dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Ustedes ven, la ley es buena, no estamos diciendo que la ley es mala, porque la ley es la que le está dejando saber a él y dándole el entendimiento a él de que es pecado lo que él está haciendo. Para eso es la ley. La ley fue dada para que nosotros entendamos que somos pecadores y que no lo podemos hacer solo, necesitamos un Salvador. Y por eso él dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. En el número 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y el pecado que mora en él es el pecado que él recibió de Adán y de Eva. Ese es el pecado que mora en él. Porque nosotros ya desde el nacimiento, nosotros nacimos
con el pecado de Adán y Eva, y eso lo heredamos. Y ese es el conflicto que hay en nosotros, porque nacemos ya pecadores. So, él está hablando ahí de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, que es el pecado que él heredó de Adán y de Eva. Y yo sé que en mí esto es en mi carne. Bien lo viste. El pecado es en la carne, no es en su espíritu. ¿Ok? Y yo sé que en mí esto es en mi carne. No mora el bien, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleitó en la ley de Dios, ¿ok? El hombre interior, eso ahora es la nueva criatura. Alaba. ¿Ok? Porque según el hombre interior me deleitó en la ley de Dios. So ahí ya está cambiando de la ley del hombre a la ley de Dios. Alaba. ¿Ok? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque ya el cuerpo, el cuerpo. Gracias doy a Dios, miren esto. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. So, ustedes ven, ahí está la diferencia. Ahí está la ley del Dios, que es en el espíritu, ¿ok? Y está la ley del pecado, que es en la carne, ¿ok? Pero la ley de la carne, ahí no está tu salvación. Tu salvación está en tu espíritu, ¿ok? Pero tenemos que empezar a entender esto, de que nuestra perfección está en nuestro espíritu. Y según abrimos la Biblia y empezamos a renovar nuestra mente con la palabra del Señor, Él nos va a revelar a nosotros cómo caminar, cómo enderecernos y caminar en, es como Él quiere que caminemos, y no es fácil, porque la carne, wow, tenemos 2 contra 1, tenemos la carne, ¿ok? Y el alma en contra del espíritu. Pero se puede, porque la palabra dice que con Dios todo es posible. Nada es imposible con Dios, dice la palabra. No, hey, I love the way you do, María. Romanos 12:2 dice, y no nos conformes en este siglo, mas reformarnos por la renovación de nuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Tenemos que graduar diariamente, renovar nuestras mentes. Y ahí es que uno va martillando la carne y va buscando la perfección en la santidad. Porque ya el espíritu es perfecto. Ahora tenemos que poner la carne que es la carne, que es la mente y el cuerpo, llevarlo junto con el espíritu. Y después los 3 van marchando firmemente. Si Pablo mismo, tenía esa batalla, imagínense en cuántos de nosotros, y para el tiempo de Pablo no habían tantos placeres como los placeres que hay ahora. Pero que muchos se estaban yendo. Las puertas en bien anchas
Yeah. y angosta la de Jesús. Ujú. Por los placeres, que es demasiado Demasiado. los placeres de este mundo. Oh my God, antes cuando llegaba lo oscuro ya dormí. Yeah. Ahora se amanece la gente 24 horas al día, están la gente dándole al pecado. Y hay muchas personas también que están homeless allá porque quieren. Ujú. Hay muchas personas que están en la carretera teniendo dinero porque es que quieren estar en la carretera. Ya. ¿Ok? Quieren estar en la carretera 24/7. Detrás de los vicios y de las cosas. Y los paris y esto. Y yo lo digo por experiencia porque mi hermanito era uno. Ya. Mi hermanito, que en paz descanse, era uno. Mi hermanito tenía su casa donde él podía dormir, a donde él podía comer. Y él no llegaba. Él no llegaba. Y mi mamá y mi papá se desvelaban esperándolo a él. Y él, porque los placeres. Detrás de los placeres. Él estaba en la calle toda la noche y después venía a la casa en el día a dormir 2 o 3 horas. 2 o 3 horas, dormía 2 o 3 horas y Arrancaba otra para la vez. calle otra vez. So, imagínense en esto, Pablo tenía ese dilema y él no tenía tantas cosas como las que hay hoy en día. Ya. Porque en el tiempo de antes todo era un poquito más difícil, no habían carros. No habían carros, no habían carros. No había nada de lo que hay hoy en día. Ya caía el sol y ya dormía la gente. Ya. ¿no? So, si él mismo tuvo esa batalla, imagínense ustedes hoy en día. Nosotros hoy en día. Es- Es terrible. Wow. yes. La batalla que lleva uno. Pero con Cristo se puede. Amén. Amén. Voy a darle para atrás un poquito. En la Biblia encontramos 2 leyes mejor conocidas como testamentos. Sus reglas son distintas, por lo tanto son imposibles de guardar las dos juntamente. Pero eso no la hace que se pongan o contradigan, pues el mismo Dios autor de las ambas. Pues antes bien fueron escritas para 2 diferentes épocas. La ley antigua sirvió muy bien para su época en particular. La nueva sirve muy bien para ahora. Te explicaré las ambas. La ley de Moisés en Éxodo 22, 12, 21 al 45 habla de cuando Moisés y el pueblo de Israel se relevaron cuando Moisés y el pueblo de Israel celebraron la fiesta, la Pascua, cuando el faraón de Egipto tuvo que dejar ir libre al pueblo de Israel. La fiesta de la Pascua consistía de un corderito o un cabrito. Tenía que matarlo como parte de un sacrificio, dejarlo escurrir la sangre en una vasija y después coger un manajo de ramas de hisopo y mojándolo en la sangre y después despojándolo en la puerta por fuera en forma de una cruz, para cuando el ángel de la muerte pasara por la noche no tocara a nadie en ese hogar, porque al tocarse moriría el ángel de la muerte. Los hijos de Israel llegaron al monte de Sinaí al cumplirse 3 meses después de haber salido de la tierra de Egipto. En el monte Sinaí Dios le hizo entrega de una ley al pueblo de Israel y ordenó a Moisés que lo escribiera. Por esa razón la ley se llegó a conocer como la ley de Moisés. Dios ordenó a Moisés que escribiera. Por esa razón esa ley se llegó a llamar y a conocer como la ley de Moisés. Noten que fue escrita en tabletas de piedra, los mandamientos. ¿Y cómo se puso el corazón del pueblo de Israel? Ese es otro estudio. En el Nuevo Testamento a veces se refiere como la ley. Mientras que al Nuevo Testamento que Cristo instituyó se le conoce como la gracia. Bajo aquella antigua ley Dios declaró principios morales, órdenes civiles y ceremoniales que ayudó al pueblo de Israel a guardarlos y ponerlos por obra. Antes era por obra. Aquella ley con sus ceremonias religiosas señalaban en forma figurativa hacia Cristo. Si alguno no obedecía a la ley,
de Moisés tenía que morir. Esa ley era necesaria para enseñar acerca del pecado y la expiación. La expiación es la eliminación del pecado a través de un sacrificio. Jesucristo es la expiación de todo el mundo, pero no todos seremos expiados los pecados porque no han aceptado al Señor Jesucristo como nuestro exclusivo Salvador. Primera de Juan 2:2 dice que Él murió por el pecado de nosotros y lo de todo el mundo. Y de todo el mundo. Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por la de nosotros, sino también la de todo el mundo. Quiere decir que ya los pecados, aquí lo decimos y lo repetimos mientras yo pueda, ya los pecados de todo el mundo están pagados. Amén. No van para el cielo por los pecados. No. No van para el cielo porque no han recibido a Jesucristo. Ya los pecados ya están pegados. Los pecados ya están pagos. Por eso es que no pueden para el cielo. La ley de Moisés era una ley provisional, que era una ley temporal. La ley de Moisés provisional fue hecha para terminarse. Fue una ley para terminarse. Hebreos 2:1 dice, en Hebreos 2:1 dice, Hebreos 2:1 dice, por tanto es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos contrañemos. Los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año no pueden ser perfectos a los que se acercan. Terminó su obra y encontró su fin en Cristo. Porque como María lo dijo ahorita en Romanos 10:4, dice que Jesucristo fue el fin de la ley. María lo leyó ahorita, yo lo voy a leer otra vez. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ella dijo que era por fe, es por fe. Cuando uno traduce la justicia, eso es righteousness. Righteousness quiere decir inocencia. Porque el fin de la ley de Cristo, para la inocencia de todo aquel que cree. Porque el fin de la ley fue para la inocencia de todo aquel que cree. Nosotros ya somos inocentes porque por fe creemos en Jesucristo, porque el sacrificio que Él hizo. Porque ya yo leí primera de Juan 2:2 que Él pagó por el pecado mío, el de ayer, el de hoy y el de mañana. Nosotros estamos libres de pecado ya. Todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como su exclusivo Salvador está libre de pecado. Amén. Fallamos y fallamos, pero para la salvación no fallamos. That's right. Nosotros somos libres en el Espíritu. Como María explica, tenemos que entender que todo sucede en el Espíritu. La carne va para el polvo, el alma, que es lo intelectual, eso va a ser renovado, que vamos a tener hasta la mente de Cristo. Amén. Y el Espíritu va para el cielo. Mientras sigamos pensando carnalmente, es espiritual. Como pensamos carnalmente, no quieren aplicar los pecados, y los pecados ya no aplican, ya están pagados. No aplican a nosotros los pecados. Tu espíritu está sellado. Está sellado, somos perfectos. No nos afecta. Somos perfectos en el Espíritu. A nuestro espíritu. Efesios 2:10 dice que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. 2:3. Amén. Efesios 2:10. El Espíritu, estamos sellados con el Espíritu Santo de Dios. La carne, como digo, va para el polvo, y la mente renovada, vamos a ser glorificados, el cuerpo va a ser glorificado, que necesitamos un cuerpo nuevo anyways. Yo necesito un cuerpo nuevo, yo no sé si de ustedes, pero el cuerpo va a ser glorificado, la mente renovada, y el Espíritu ya está perfecto en mí. Cuando venga Jesucristo en la nube, nosotros vamos a ser raptos y van a ser los espíritus, la carne se va a quedar, los muertos van a resucitar. Eso es otro estudio también.
es claro que Dios así lo planeó. Era un plan desde el principio, era un plan. Se puede ver en la misma ley de Moisés. Mira lo que dijo Moisés en Deuteronomio 18:18. Deuteronomio 18:18. Deuteronomio 18:18 dice: profetas les suscitaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandaré. Y el 19 dice: mas será que cualquiera que no oyere mis palabras, que él, está hablando ahí de Jesús, Moisés está hablando de Jesús, palabras que él hablare en mi nombre, yo les residenciaré. Ya Moisés estaba profetizando de Jesús. Él hizo los 10 mandamientos, Moisés, pero ya, yo no me quiero adelantar, pero ya eso está profetizado, que Jesús era el que iba a venir, Jesús era el que iba a cumplir la ley. Hemos estado dando los estudios de muerto a la ley, del esposo, cuando se muere, que ella está libre para casarse con otro. Nosotros ya estamos casados con Jesús. Amén. Ya no nos aplica el Viejo Testamento, la vieja ley no nos aplica a nosotros, porque estamos casados con Jesús, es nuestro novio, nuestro marido hoy en día. Antes era la vieja ley, ahora estamos en la ley de Cristo. Estamos bajo la gracia, pero no lo podemos entender, no podemos captar eso hasta que Dios nos lo revele. Si no, vamos a estar yendo siempre para atrás. Y yo no quiero ir para atrás, que no, ahora sí se puede. El segundo Moisés, estas palabras de Dios mismo señalaron el día que un legislador es una persona que pone leyes. Más grande que Moisés entregaría una ley superior. Así que Moisés es el escritor del primer pacto. Aún al escribirlo, predijo su anulación. Iba a quedar anulado lo de Moisés. Moisés mismo lo profetizó, que fue anulación. La anulación quiere decir dejar sin validez un compromiso, un contrato, una disposición. Al venir los profetas de atención, volvió aún más hacia el futuro. Isaías mismo y Jeremías escribieron más en detalle la naturaleza del reino y la ley. Todo viene a devenir. Jeremías 31:31 dice: en Jeremías 31, ¿you got it? Sí. Jeremías 31:31 dice: Al 33. he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto Santo. con la casa de Israel y con la casa de Judá. El 33. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Ya, el 33 ya. Pero este es el pacto que hace con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Yo y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Mas nunca se recordará de mi pecado.
Jesús me perdonó mi pecado de ayer, hoy y de mañana. Ok, Mas nunca se va a recordar de él. ok. Eso fue en el Viejo El Testamento. Está señalando a Jesús. Ok. Eso es el profeta Jeremías, hablando de Jesús para el nuevo pacto, Amén. 2000 años después. Ok. Yeah. So déjame llevarte ahora en el nuevo pacto. Amén. Ok. 2000 años después, en la gracia, nos vamos a Hebreo 8, de 6 al 8. Ok. Nos vamos a Hebreo 8, de 6 al 8. Hebreo 8, vámonos de 6 al 12. Ok, Hebreo 8 de 6 al 12. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto, Mejor. establecido sobre mejores promesas. Mejor. Porque si aquel primero hubiera sido sin falta, defecto, sin falta. ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Ay. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno su hermano diciendo, ¿conoces al Señor? Porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque será propicio y sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y después en Hebreo 10, del 16 al 17, dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más se recordará de sus pecados. Está por toda la Biblia. Y eso fue Jeremías y se está cumpliendo, y se cumplió. Ajá, Se cumplió porque ya Cristo fue a la cruz. Hebreo vino después. Y ya él estamos en el nuevo pacto. Hebreo para mí fue para que escribió el libro de Hebreo. Y eso lo está hablando ahora después. Pero el 8 dice, porque reprendiéndoles, dice, hermano, no dejen que Dios los reprenda. Acepten ya que no estamos bajo el bajo pacto. Estamos en el pacto nuevo de la gracia. ¿Quieren vivir una vida libre? Que quieren vivir una vida agradable para el Señor, que no tienen como sentirse como que es una carga. Porque yo antes era así. Yo antes vivía en el Viejo Testamento mucho y me sentía como que era una carga para buscar al Señor. Ahora es como una alegría, es algo que yo ahora anhelo hacer. Antes era yo arrastraba las piernas, ahora yo cojo para el Señor. Antes ahora es diferente, antes yo me sentía como que era obligado a hacer las cosas, que si ayunar, que si vigilia, que si esto, que si lo otro, que si aquello, haciendo. Y me sentía obligado a hacer las cosas. Fíjate, ahora que si me siento libre, hago las cosas con placer.
Ahora me gusta hacer las cosas. Es que no hay que añadirle nada más. You know. Cuando nosotros hacemos eso y lo añadimos, quiere decir que lo que él hizo no valió. Ajá, es verdad. You know? Ya. Como que lo que él hizo no No es valió. suficiente. Y tanto que él sufrió, wow. Ya, y You know, entonces uno wow, tiene que that is, hacer. that's disrespectful, actually. Ay, no, Eso Hey, es estamos, como- tenemos un estudio también adultero espiritual. I know. ¿Verdad? Nosotros algunas veces ponemos celosos a Jesucristo porque estamos adulterando espiritualmente. Y eso de estar en el Viejo Testamento, eso es adulterio espiritual. Amén. Cuídese mucho. Amén. Amén. Porque reprendiéndole dice, hermano, no dejen que Dios los reprendan. Vivan bajo la gracia. Eso del Viejo Testamento y eso es Viejo Testamento. Sí es bueno, sí se puede enseñar, sí se puede leer, pero no se puede vivir No. bajo el Viejo Testamento. Van a tener una vida imposible, Y eso también era una carga. Y eso también no era para nosotros, Nosotros, eso era yes. para Para el pueblo de Israel. Israel, yeah. Eso también era para el pueblo de Israel. Amén, amén. Estamos ahora bajo la ley de Cristo. Ujú. Yo no estoy bajo la ley del viejo antiguo. Yo estoy bajo la ley de De Cristo. Cristo. Amén. Esta ley que Dios pone en nuestros corazones, escrita en la mente. Wow. Romanos 8:2. María, búscalo. Romanos 8:2. Ya. And I just ran into something here. Woo, juicy. Ya. Romanos 8:2. Oh, juicy. I ran into something juicy. Okay. Romanos 8:2. Sí. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la La muerte. muerte. Ay, Señor, nos ha librado la ley de Cristo. Se refiere a ella como la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Otras veces en el Nuevo Testamento habla sencillamente de la ley de Cristo. Esta ley se compone de todas las enseñanzas de Cristo. De todas las enseñanzas de Cristo. Se refiere a la ley de la vida en Cristo. Esta ley se compone de todas las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles, grabadas en el Nuevo Testamento. Por medio de ellas salimos del cautiverio de la ley de Moisés para la libertad de Cristo. La ley de Moisés declaró la justicia de Dios al hombre pecaminoso. La ley de Cristo nos trae el poder de vivir conforme a su justicia. La ley de Moisés fue instituida, establecer a una persona para que reciba una herencia, con amenazas de muerte para los desobedientes. Pero la ley de Cristo la conocemos también como la dispensación de la gracia. Yo no sabía que, a mí me gusta dar estudio de dispensación. Pero los que creen en revelación y los 7 años de tribulación y los 3.5 años de pre-tribulation y after tribulation, los 3 otros 3.5, los que creen en las 40 semanas de Daniel, yo no sabía que nosotros nos llaman dispensacionalistas. Nosotros somos dispensacionalistas, y yo no lo sabía. Ya, por allá, otra gente, los teólogos y esa otra gente nos llaman a nosotros, nos llaman a nosotros dispensacionalistas. You know? La ley de Cristo la conocen también como la dispensación de la gracia. La gracia no nos da la libertad de pecar. Sí, porque multitud de personas piensan que la gracia es una licencia para pecar. Si nos da el poder de vivir libre del pecado. La ley de Cristo es el cumplimiento del plan perfecto de Dios, formando antes de la fundación del mundo para salvar la humanidad. La ley de Moisés fue dada a causa de las transgresiones, mientras que Dios preparaba el mundo para la venida de Cristo. Pero ¿cuál era el plan de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? Dios hace todo perfectamente y de una manera ordenada. Jehová Dios es un Dios de orden. Cristo pone todo en su lugar. Amén. El cambio de pacto no fue un cambio de parte de Dios a causa de algún error suyo, sino era un plan desde la fundación del mundo. En su debido tiempo fue un cumplimiento glorioso. Alaba lo que Él vive. Su plan de salvación, Dios hizo al hombre perfecto, lo puso en el paraíso del Edén,
El pecado del hombre entonces corrompió la raza humana y el mundo en que vivía, pero Dios tenía listo un plan para salvarlo. Sin embargo, hasta que este plan se llevaba a cabo, fue necesario que el hombre se diera cuenta de la gravedad de su pecado. Por lo tanto, la ley ha sido nuestro ayo. Ayo es un educador, un guía, un instructor, un maestro, un mentor, un orientador, un profesor, un tutor. La ley viene siendo como un tutor para nosotros, pero fue para el tiempo de ellos, para demostrarnos a nosotros lo pecaminoso que éramos nosotros. Pero fue el ayo para ellos. Ahora el ayo de nosotros es Jesucristo. Alábalo que Él vive. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, como el ayo prepara al niño para la madurez por medio de reglas y disciplina. Así las normas estrictas y el castigo severo de la ley prepararon la humanidad para Cristo y su ley. ¿Qué diferencia hay entre estas dos leyes? La Biblia hace una gran distinción clara entre la ley vieja y la nueva ley. Por ejemplo, la ley de Moisés mandó a pena de muerte para ciertos crímenes a la guerra contra las naciones pecaminosas. En cambio, la ley de Cristo nos encarga amar a nuestros enemigos, hacer bien a los que nos hacen el mal. Alaba, hacer bien a los que nos hacen el mal no es fácil, hermano. Por eso yo digo que el primer mandamiento cumple toda la ley. La vieja, la nueva, la que viene, toda. Para mí, amar a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón, ya cumpliste los 600 y pico, qué sé yo, de mandamientos, cumpliste el segundo, el primero, el tercero, los cumpliste todos. Si tú tienes el amor de Cristo, que es el amor incondicional, que le dicen en el agape, ese amor es terrible. Yo ahora comprendo que yo digo, wow, pero qué gente tan mala, matándose están hoy en día, el crimen. Los otros días enseñaron a un muchacho por ahí, por ahí tirándole tiro a la policía. Yo decía, pero, ¿están locos esta gente? Está bien, entonces, yo digo, ahora yo entiendo porque no tienen a Cristo. Para ellos es una forma de vivir, ellos no entienden. Tenemos que de llevar la palabra de Dios a todos aquellos que le puedan ser alcanzados, porque se van a perder por montones, se están perdiendo. La juventud hoy en día se están perdiendo. Yo digo, wow, el crimen ha aumentado tanto. La Biblia lo dice, yo no sé, son confirmaciones que la Biblia... Yo estaba hablando con un pastor anoche, y con el pastor Verde. ya. Yo ¿Está estaba en Florida? Estaba en Michigan anoche cuando estuve hablando con él. Porque ya, Sí, porque está manejando una troca. So, estaba dando deliveries y eso. Y yo le estaba diciendo, no me lo enseñó Jesús, no lo he leído en ningún lado, no me lo ha dicho nadie. Pero yo siento, María, siente que estamos viviendo en los primeros 3 años y medio de la tribulación. Amén. Estamos viviendo eso ahora. Porque a mí me gusta leer. Y yo estoy leyendo todo lo que está pasando mundialmente. Amén. Todo lo que está pasando mundialmente. Yo estoy leyendo. Y yo leo las noticias y hay que news alerts, como el pastor Jim, que él lee de esto de Jerusalén News y para aquí para allá. Y todo lo que está en Mateo 24 está pasando como antes, en el tiempo de antes, como dice el pastor Jim. En el tiempo de antes, cuando vivía su abuelita, murió un presidente y cogió 2 semanas de las noticias llegar a donde ellos vivían. Cogió 2 semanas. Y ahora nosotros estamos viendo live, las noticias. en vivo, lo que Mateo 24 habla de qué es lo que va a pasar cuando estemos cerca del final del siglo.
Como ya ¿Ok? el amor ya se está enfriando bien terriblemente Exactamente. en la iglesia. Exactamente. So, yo leo Mateo 24, el versículo 24. Yo lo leo y lo estoy viendo en vivo, Amén. porque eso está pasando. Aquí no tanto, pero mundialmente, Mateo 24 está en vivo. Muchas de las personas que están oyéndome decir esto, como ellos tú sabes, no estudian la Biblia, ajá, como ustedes no estudian la Biblia y ustedes a lo mejor tampoco están mirando las noticias mundiales, no ven lo que yo veo. Pero yo, porque veo lo que veo, yo siento que estamos viviendo en los 3 y medio. 3 años y primero. Los 3 años primeros de la tribulación. Estamos viviéndolo ahora. Estamos viviéndolo Ay, está ahora. poniendo la cosa fea así. Ya, mira, Bueno, como te digo, mira aquí mismito se está viendo un poquito, no tanto como Ay, se está no viendo en digas. otros lados, Aquí pero se está también. viendo bastante, se está viendo bastante aquí. Esto es ya, bueno. hermanos y hermanas, por fe, el tiempo se acaba. El tiempo se acaba, la palabra dice que ni los ángeles saben el día de su regreso. Ni los ángeles saben el día de su regreso. La palabra dice que Él va a llegar como un abrir y cerrar de ojo. Un ladrón en la noche. Va a venir como un ladrón en la noche, como un abrir y cerrar de ojo. Así que por favor, como dice mi hermano, que cuando él aceptó al Señor por primera vez, él lo aceptó por si acaso. Si acaso había un Dios. Por si acaso había un Dios, pero ahora nosotros sabemos que hay un Dios vivo, Amén. porque lo hemos experimentado, ¿ok? Porque esto es por experimentación. Pero la palabra dice también, el que me busca, me hallará. Amén. So, esto está en ustedes, en que le busquen a Él, porque de esta es la única manera que ustedes van Él se les va a esto, ¿cómo es? A revelar. A revelar a ustedes si ustedes empiezan a buscarlo. Y un ratito, 5 minutitos, abra la Biblia 5 minutitos. Le sugiero que empiecen en Juan, en el Evangelio de Juan y en Romano. En Romano habla mucho del Evangelio, en Juan y en Romano, y también en Efesios. En Efesios habla mucho de la iglesia. En Efesios habla mucho de la iglesia. Y son bien, Efesios solamente tiene 11 capítulos nada más, ¿no? Efesios, 6 capítulos. Efesios tiene solamente 6 capítulos. So, es bien poquito. Y según usted va escudriñando, el Señor le va revelando, para que ustedes vean que el tiempo se acaba y no quiero que nadie se quede. Ay, Dios mío. Porque lo que viene no es lindo. Dice la palabra que uno get closer to God and He'll Yeah. get closer to us. Exactamente. Uno se acerca al Señor y se acercará a nosotros. Yeah. María, ¿tú piensas que estamos viviendo los principios? Para mí, yo digo, si no estamos ahí, estamos en los principios de dolores, de parto. Yeah. Cuando la mujer está Yeah. con los dolores de parir. Yeah. ¿No? Así yo con eso, yo digo, wow, estaremos ya en ese tiempo de los partos, cuando la mujer tiene Yeah. dolores de parir. Yeah. Y uno decía, wow, Yeah. cada día se está aumentando la Mateo 24 dice nación contra nación. ¿Y qué es lo que tú oyes en la noticia ahora todo el mundo? Oh, yeah. De racismo. Yeah. Todo lo que tú oyes en la noticia están hablando de racismo. No. Ahí tú ves Ven, generación no, contra no. generación. No tenemos las notas porque Yeah. cuando nosotros estudiamos en griego ese capítulo, Cycles. lo estamos estudiando en griego y no quiere decir nación contra nación, quiere decir
ethnicities, Ajá. como, The ethnics. ajá, como los prietos y los blancos están ahora. Eso es lo que Ajá. eso es lo que Yeah. está diciendo Y los Mateo. puertorriqueños contra los dominicanos, y los dominicanos, y los negros contra los chinos. Negro. Eso es lo que quiere decir ahí cuando En dice Mateo nación 24. contra nación, en Mateo 24, cuando Ajá. dice nación contra nación, no está hablando que va a ser Rusia contra China o Rusia contra los Estados Unidos, no está hablando de eso. Está hablando de nosotros, de la etnicidad de nosotros. Ya. Los negros contra los Cuando uno lo blancos, busca en el griego, los negros contra los chinos. Cuando uno lo busca en el griego, eso es lo que quiere decir. Ajá. Por eso es que yo digo, todo se está viendo, todo. La Constitution, todo lo quieren cambiar, todo. ya. Todo lo que está en Mateo 24 se está viendo. Y por eso yo digo, el tiempo se está acabando, hermanos y hermanas, por fe. Esto es por fe, ya. Esto es por fe, esto es por fe. Aquí lo vamos a dejar María para la próxima. Ajá. Ya. Pero ay, se me perdió lo que yo dije que era juicy. Brinque, Oh, brinque. aquí- Ya yo ahora En Hebreo, Hebreo 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén. Es provisional. Ajá. Los 10 mandamientos de Moisés fueron provisionales. Ya. Y después en el 9:1 dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto. Ujú. ¿Viste? Era un culto, era culto. Ya. Y un santuario terrenal. ¿Tú viste? No era espiritual. El viejo pacto no era espiritual. Ahora nosotros estamos, el nuevo pacto es un pacto espiritual. Por eso yo digo que la gente, esa es la confusión que hay Amén. con los pastores que están enseñando. Eso fue lo que yo dije al principio de empezar este estudio, que la confusión está en eso, Amén. en que ellos todavía están en la ley. Eso es un culto y es terrenal. Amén. Y nosotros estamos en el nuevo pacto, que es espiritual. Amén. Por eso yo digo que tienen que entender que todo pasa en el nuevo pacto, todo pasa en el espíritu. Todo. en el Todo espíritu. pasa en el espíritu. Hasta que no cojamos eso, vamos a siempre pensar que vamos a perder la Que vamos a salvación. perder la salvación y que el pecado nos Y afecta. yo digo, y si pierdes la Y todo. salvación, ay, ¿qué tú vas a hacer ahora? Sí. Ajá. Yo le digo a la gente, ay, tú perdiste la salvación, ¿y qué tú vas a hacer ahora? ¿Vas a ganártela para atrás? Ya. Porque es imposible, todo, no es por obra. ¿Y qué tú vas a pasar ahora? ¿Te vas para el infierno si perdiste la salvación? La ley de Moisés es provisional, que es provisional es temporal. La ley de Moisés fue provisional o hecha para terminarse. No fue para siempre. Iba a reemplazar otra mejor, que es la ley de Cristo. Ahora, Vamos a seguirlo para el próximo martes, el próximo martes. Como María dijo que ahora tenemos que... Mi Oh. nieta ahora también. Se la acaban el viernes las clases y quiere que la lleve aquí, quiere que la lleve allá. me Y, dice, oh my goodness, so. yo tuve toda la semana pasada, fue bueno que no llegamos aquí, porque el martes tuve una graduación y el jueves tuve otra graduación. Ah, ya, tuve un montón de nietos. Y tuve, el martes se graduó Julian y el jueves se graduó Lía y tuvieron field days y todo eso que uno tiene que ayudar a la mamá y ahora no están en la escuela, ahora ya. están en la casa. Terminamos el estudio Ajá. de la ley de Cristo. El martes que viene no, porque lo vamos a tener libre. Pero María va a tener, pronto van a dar un... Eso le iba a decir también, sé que estamos corriendo un poquito tarde, pero también le quería decir que la pastora Liz va a dar el primer meeting de mujeres. El primer meeting va a ser el sábado, julio 10, a las 11 del día. Sábado, julio 10, a las 11 del día. Aquí en persona, en God Has No Limits, Dios no tiene límite, en el 30 de la Boston Street, en Lynn.
para aquellas damas que quieren venir a tener un poquito de fellowship. Vamos a escudriñar la palabra por lo menos por algunos 20, 30 minutos. Y después de eso nos vamos atrás a tener una comidita, un cafecito, una donita, para conocernos y empezar un grupo de mujeres para, el plan es de encontrarnos una vez al mes, un sábado al mes. So, depende de cuántas damas lleguen el día 10 de julio, así podemos brainstorm, como dice el cuento, y saber si tenemos que cambiarlo para otro día, para el horario, si se puede dejar una vez al mes con el horario de las 11 del día, o si es mejor, porque diferentes personas tienen diferentes schedules, por los niños ahora, por el verano y también por el trabajo. Pero el primer meeting va a ser sábado, julio 10 a las 11 del día. Bienvenida a todas aquellas damas que quieran acompañarnos. Amén. Y que Dios les bendiga. Amén. Gracias, Señor. Te damos hoy, Señor, por esta oportunidad que tú nos has dado, Señor, de estar aquí hoy y enseñando de tu palabra, Señor. Bendice a todos aquellos que nos escucharon, Señor, y bendices al servicio de las damas que están preparando para la gloria tuya, Señor. Nos despedimos de tu hogar, pero en tu presencia, porque tú siempre estás con nosotros a donde quiera que vayamos. Te lo pedimos en nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Thank you, Jesus. Que Dios les Que bendiga. Dios les bendiga y muchas gracias por sintonizarse con nosotros, la familia Amén. González. Amén. Jesus. Thank That you, was good, Lord. Maria. We finish it 2 weeks from today. Amén. Ay, la ley de Amén. Cristo.